El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. El 10 de diciembre de 2023 tomó posesión como presidente de Argentina el economista Javier Milei, quien se impuso con más del 55% de los votos y quien obtuvo casi 12 puntos por encima de su contrincante Sergio Massa, quien obtuvo un 44%. Ese día, recibiendo los atributos del mando de parte del presidente saliente Alberto Fernández, juró ante la Asamblea Legislativa y prometió una nueva era para su país, sumido en una crítica situación económica con una inflación que alcanzaba el 138% anual y una pobreza que llegaba al 40%. En su discurso inaugural de cara a la ciudadanía en la Plaza del Congreso, Milei dio cuenta de la profundidad de la crisis argentina y el alto costo que supondrá enfrentarla. Así planteó una herencia dramática del gobierno anterior y advirtió que vienen tiempos muy duros. No hay alternativa, habrá shock, dijo, y señaló que impulsaría un ajuste de 5 puntos del PIB en el gasto y de otros 10 puntos de la deuda del Banco Central. Pero, ¿cómo ha sido el despegue y los primeros meses del presidente Javier Milei en Argentina? ¿Qué medidas ha impulsado hasta el momento? El nuevo gobierno, con el ministro de Economía Luis Caputo a la cabeza, ha realizado un ajuste significativo en la política económica argentina, con medidas drásticas que buscan restablecer la estabilidad macroeconómica en ese país a largo plazo. Milei llevaba apenas 48 horas de mandato cuando Caputo anunció 10 medidas de emergencia para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación brutal del peso que perdió la mitad de su valor contra el dólar en un solo día. En su segunda semana como presidente, dio a conocer un decreto de necesidad y urgencia, DNU, que modifica o deroga 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía. Luego, se anunció la llamada Ley Ómnibus, un paquete de reformas profundas en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral, que inicialmente contenía más de 660 artículos, pero que luego se redujeron significativamente tras las concesiones del gobierno para negociarlo en el Congreso. Así, el plan de Milei ha incluido un ajuste fiscal con el fin de subsidios, aumentos de tarifas, privatización de empresas públicas, reducción de gastos, recorte de transferencias a las provincias, flexibilización laboral y muchas otras medidas que están en debate en el Parlamento y que fracasó en lograr consenso en su totalidad. Aunque el ministro Caputo ha insistido en que la meta se logrará igualmente. Una de las medidas más contundentes, por ejemplo, fue quitarle la mitad de su valor al peso contra el dólar, lo que hizo desplomar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones que se recortaron en más de 38%. Además, hay que agregar que el mandatario mantiene en su agenda el plan de dolarizar la economía argentina. También Milei disminuyó un 27% los salarios públicos. Los subsidios económicos, principalmente a la energía, descendieron un 64% y un 86% la obra pública, generándose así un ajuste sin precedentes. Pero, ¿qué consecuencias ha generado todo esto? En apenas 2 meses, Milei ha logrado cumplir con su meta de déficit cero, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo. Y el Ministerio de Economía anunció que hubo un superávit fiscal, es decir, que se recaudó más de lo que se gastó, siendo la primera vez desde 2012 que el sector público no dio pérdidas. También el Ministerio de Economía ha insistido en que este programa llevado adelante apunta a sostener y profundizar el escenario de desinflación, con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que informó que la inflación de enero se ubicó en 20,6%, un dato que el gobierno argentino celebró, argumentando que marca una desaceleración de 5 puntos porcentuales con respecto a diciembre y una cifra menor a la que estimaban las consultoras privadas. En febrero, además, la inflación en Argentina fue más baja de lo esperado, llegando a 13,2%, una cifra inferior a la estimada por las consultoras privadas, que pronosticaban alzas de alrededor de un 15%. Sin embargo, esta tarea no ha sido sencilla y el nuevo gobierno ha debido enfrentar una oposición dura con protestas, paros y cacerolazos. El plan de shock de Milei ha generado un efecto sobre el consumo, la actividad y la inversión, generado una baja del déficit, señales de descenso de la inflación, pero también un desplome del crédito privado. Además, se estima que la pobreza en enero superó el 57%, la más alta en 20 años.
De hecho, se habla del inicio de una recesión económica asociada a una elevada incertidumbre al final de la administración anterior y a la corrección de las distorsiones de precios y de los desequilibrios macroeconómicos acumulados por el nuevo gobierno. Y es más, en medio de este ajuste de Milei, el FMI redujo drásticamente las perspectivas de crecimiento de Argentina para 2024 y sostuvo que este año se registrará una contracción de hasta un 2,8%. Respecto de la inflación, estimó que llegará a cerca de 150% anual y dijo que el ajuste es absolutamente necesario para bajarla. Sin embargo, el organismo pronosticó un fuerte rebote para el año que viene, proyectando un 5% de crecimiento. Por último, hay que agregar que la semana pasada, en un discurso en el Congreso argentino, el presidente Milei convocó a un gran acuerdo, desafiando así a los gobernadores y líderes de los principales partidos políticos al convocarlos a suscribir un pacto de mayo sobre la base de 10 puntos para establecer un nuevo orden económico. Y como un primer paso hacia este pacto, el gobierno está preparando una nueva ley ómnibus mucho más acotada que contará con alrededor de 200 artículos. Por lo tanto, habrá que esperar todavía un tiempo para saber con exactitud cuál será el efecto de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.